Hola, bienvenidos a un nuevo video de la materia Análisis Matemático 1. En esta oportunidad vamos a estudiar la unidad número 11 de integrales definidas. En videos anteriores han visto los temas de integral de Riemann, teorema fundamental del cálculo y regla de Barrow. En esta oportunidad vamos a estudiar las integrales impropias. ¿Qué es una integral impropia? Bueno, para llegar a la definición vamos a analizar lo que hicimos hasta ahora. Hemos estudiado integrales sobre intervalos finitos para funciones continuas o que tenían discontinuidades o evitables o de salto finito. Entonces, cuando hablamos de integrales impropias, lo que queremos es extender este concepto. ¿A qué casos? Bueno, cuando los intervalos son infinitos, por ejemplo, en esta gráfica que vemos acá, o cuando la función tiene una discontinuidad pero infinita, es decir, tiene una asíntota en cierto punto interior o extremo del intervalo sobre el cual le estamos integrando. En este tipo de situaciones vamos a hablar de integrales impropias. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular una integral impropia cuando trabajamos sobre un intervalo infinito? A esta integral le vamos a llamar de tipo 1. Por ejemplo, si tengo una gráfica de este tipo y queremos calcular la integral desde a hasta infinito de la función, es decir, el área que está pintada en verde. La idea es utilizar lo que ya sabemos de integrales definidas, pero nosotros sabemos calcular integrales definidas sobre intervalos finitos. Entonces lo que vamos a hacer es considerar un t arbitrario finito y vamos a calcular la integral sobre ese intervalo a t. Sin embargo, ahí no estamos considerando solamente el área desde a hasta t debajo de la curva. ¿Cómo hacemos para considerar esta área también? Es tomar el límite cuando t tiende a infinito. Entonces se define la integral impropia de f en el intervalo a infinito como el límite cuando t tiende a infinito de la integral de a hasta t de esa misma función f de x. Si conocemos una primitiva de f, esto lo podemos calcular como el límite de esa primitiva evaluada en t, en el límite superior, menos la primitiva evaluada en a. Y luego tomamos el límite de t que tiende a infinito. Este límite podría ser un valor finito o no. Vamos a decir que si el límite existe, es decir, si es un valor finito, vamos a decir que la integral converge. Si por el contrario el límite no existe o es infinito, decimos que la integral diverge. Analicemos algunos ejemplos para entender el concepto. Supongamos que queremos calcular la integral desde 2 hasta infinito de la función 1 sobre x cuadrado. La gráfica de la función es esta que observamos en la figura y queremos calcular, como dijimos, la integral desde 2 hasta infinito. Como hemos definido, esto se calcula a través del límite de t que tiende a infinito de la integral desde 2 hasta t. Buscamos una primitiva de 1 sobre x cuadrado, que es menos 1 sobre x, y vamos a evaluar en los extremos de integración. Esto nos quedaría el límite de la función primitiva evaluada en t, nos queda menos 1 sobre t, menos la función primitiva evaluada en 2. Nos queda más un medio. Como el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t es 0, este resultado del límite nos da igual a un medio. Decimos entonces que la integral converge y el área debajo de la curva es igual a un medio. Veamos otro ejemplo. Queremos calcular la integral desde 2 a infinito de la función 1 sobre x. Notemos que estas dos integrales son muy parecidas y las gráficas de estas funciones son también parecidas. Veremos si llegamos al mismo resultado.
Calculamos el límite de t que tiende a infinito de la integral desde 2 hasta t de 1 sobre x. Buscamos una primitiva de la función 1 sobre x, que es logaritmo natural de x, y vamos a evaluarla en 2 y t, los extremos del intervalo. Tenemos entonces que calcular el límite de t que tiende a infinito de logaritmo de t menos logaritmo de 2. Sabemos que este límite es infinito porque la función logaritmo de t tiende a infinito cuando t tiende a infinito. Por lo tanto, este límite es igual a infinito y decimos que la integral diverge. Notemos que si bien los dos gráficos son muy parecidos, el resultado es bien diferente, porque en el primer caso tenemos que el área debajo de la curva, aunque parece infinita, ya que el intervalo sobre el cual estamos integrando es infinito, nos da un resultado finito, es decir, el área es un valor finito, en este caso un medio. Sin embargo, en el segundo ejemplo, aunque la gráfica es parecida, difiere bastante del caso anterior, ya que en este caso el área debajo de la curva es infinito, la integral diverge. Tenemos otros casos posibles de integral impropia de tipo 1, cuando, por ejemplo, el intervalo es infinito a izquierda, es decir, queremos calcular la integral desde menos infinito hasta b de la función f de x. Vamos a calcularlo a través del límite de t que tiende a menos infinito de la integral desde t a b de la función. Es decir, el límite inferior, que es menos infinito, lo cambiamos por cierto valor finito t. Si conocemos una primitiva de la función, podemos calcular este límite a través de evaluar esa primitiva en los extremos del intervalo. Entonces nos quedaría el límite de t que tiende a menos infinito de f en b menos f en t. Otro caso posible es cuando el intervalo es infinito en ambos laterales, es decir, estamos integrando sobre todos los números reales. Queremos calcular la integral desde menos infinito hasta infinito de la función f de x, y esto lo vamos a hacer utilizando las integrales que hemos definido anteriormente. Es decir, vamos a elegir un punto C arbitrario y vamos a calcular la integral impropia también desde menos infinito hasta C, como en el caso anterior, más la integral impropia desde C hasta infinito, como el primer caso que analizamos en este video. Por lo que vimos con anterioridad, esto se calcula a través del límite de t que tiende a menos infinito de la integral de t hasta c de la función f de x, más el límite de s que tiende a infinito de la integral desde c hasta s de f en x. Si ambos sumando son límites finitos, entonces la integral converge. Si uno de estos sumandos es infinito, entonces diremos que la integral diverge. Recordemos que estas integrales finitas las podemos calcular usando la primitiva como ya hemos analizado anteriormente. Tenemos en este caso la particularidad que el término f de c aparece en este sumando y aparece con signo opuesto en este otro sumando. Por lo tanto, se pueden cancelar y nos quedaría calcular este límite para determinar si la integral es finita o no. Analicemos algunos ejemplos. Primero vamos a calcular la integral desde menos infinito hasta 0 de 2 a la x. La gráfica de esta función es la que está a continuación. Vamos a calcular esa integral a través del límite de t que tiende a menos infinito de la integral desde t hasta 0 de la función 2 a la x. Calculamos una primitiva de esta función, sería 2 a la x dividido en logaritmo natural de 2, y vamos a evaluar en los extremos de integración. Nos queda analizar ahora el límite de t que tiende a menos infinito de este sumando, 2 a la t dividido en logaritmo natural de 2. Sabemos que 2 a la t tiende a 0 cuando t tiende a infinito,
Es decir, este término tiende a 0. Por lo tanto, este límite es igual a 2 a la 0, que es igual a 1, dividido en logaritmo de 2. Tenemos entonces que en este caso la integral converge y el área debajo de la figura es igual a 1 sobre el logaritmo de 2. El próximo ejemplo que vamos a analizar es la integral desde menos infinito hasta infinito de la función 1 sobre 1 más x cuadrado. Esta función es muy importante y tiene aplicaciones en probabilidad y estadística. La gráfica de esta función es la que vemos a continuación y como vimos en la parte teórica, vamos a calcular esta integral a través de dos integrales impropias, eligiendo un punto C arbitrario, que en este caso elegimos C igual a 0. Entonces vamos a calcular la suma de las integrales desde menos infinito hasta 0 de la función 1 sobre 1 más x cuadrado, más la integral desde 0 hasta infinito de 1 sobre 1 más x cuadrado. Como vimos en los casos anteriores, estas integrales se calculan a través de estos límites. El límite de t que tiende a menos infinito, de la integral desde t hasta 0, de la misma función, más el límite de s que tiende a infinito de la integral desde 0 hasta s de dicha función. Calculamos una primitiva de esta función, que es tangente a la menos 1 de x, y evaluamos en los límites de integración. Tenemos entonces el siguiente resultado. Recordemos que la función primitiva evaluada en el punto C, en este caso 0, se cancela por el primer sumando y el segundo sumando. Aparecen iguales, pero con signos cambios. Entonces nos queda analizar estos dos límites. Sabemos que el límite de t que tiende a menos infinito de la función tangente a la menos 1 de x es igual a menos pi sobre 2. Con este menos que tenemos acá adelante, nos queda este doble signo menos. Y el otro sumando tiene como límite pi sobre 2. Por lo tanto, la suma nos da como resultado pi, y en este caso la integral también converge, en este caso al valor pi. Es decir, el área debajo de esta curva es igual a pi. Vamos a analizar otras integrales impropias, en este caso le vamos a llamar de tipo 2, y se presentan cuando la función tiene una discontinuidad infinita. Es decir, el intervalo sobre el cual estamos integrando es finito, pero la función tiene una discontinuidad. Vamos a suponer, en un primer caso, que la discontinuidad se encuentra en el extremo izquierdo del intervalo, es decir, en este caso en el punto A. Tenemos una situación similar a esta gráfica. Vamos a elegir un valor de t arbitrario dentro de este intervalo AB, pensamos el t próximo a A, y en ese intervalo la función es continua, por lo tanto podemos calcular la integral definida. Luego, tomamos el límite de t que tiende a A, en este caso solo por la derecha, ya que por la izquierda no tenemos la gráfica de la función, y vamos a calcular dicho límite de la integral definida entre t y b de la función f de x. Si conocemos una primitiva de dicha función f minúscula, vamos a calcular entonces el límite de t que tiende a A por la derecha de f de b menos f en t, donde esta f mayúscula, recordemos, es una primitiva de la f minúscula. Si el límite existe y es un valor finito, diremos que la integral converge, y si el límite no existe o es un valor infinito, diremos que la integral diverge. Analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que p es un valor diferente de 1 y nos preguntamos si la integral de la función 1 sobre x a la p converge si consideramos el intervalo desde 0 a la b. Notemos que esta función tiene una discontinuidad asintótica en x igual a 0. Por lo tanto, estamos dentro del caso de una integral impropia.
Calculamos entonces el límite de t que tiende a 0 por la derecha de la integral de t hasta b de la función 1 sobre x a la p. Recordemos que esta función 1 sobre x a la p la podemos pensar como una función potencial con exponente negativo, es decir, x elevado a la menos p. Es decir, una primitiva de esta función sería la que tenemos a continuación. 1 sobre la constante 1 menos p por x a la p menos 1. Vamos a evaluar esta primitiva en los extremos del intervalo. Y a continuación vamos a calcular el límite. Notemos que este primer sumando es un valor finito, ya que b es un valor finito, y el límite lo tenemos que calcular solamente en este sumando. Como t aparece en el denominador, necesitamos que el exponente de t sea negativo, en ese caso este término quedaría en el numerador, para que este límite exista. Si no, sería una función del tipo 1 sobre un denominador que tiende a 0, y eso tendería a infinito, por lo tanto la integral no sería convergente. Entonces, este límite es finito si el exponente de esta función, de este valor t, es negativo. Es decir, p menos 1 debe ser menor que 0, o lo que es equivalente, p debe ser menor estricto que 1. En tal caso, la integral será convergente y el valor del límite sería igual a este sumando de acá, que lo hemos reescrito de esta manera. Vamos a analizar otros casos posibles de integrales impropias de tipo 2. Es decir, la función presenta una discontinuidad del tipo infinito, pero en este caso, por ejemplo, la discontinuidad está en el extremo derecho. Es decir, queremos calcular la integral desde a hasta b de cierta función, y esta función presenta una discontinuidad asintótica en el punto b. Calculamos entonces esa integral a través de el límite de t que tiende a b por la izquierda de la integral desde a hasta t. T va a ser un valor dentro del intervalo b cercano a b. Si conocemos una primitiva de esta función, podemos calcular este límite a través de la diferencia de las primitivas evaluadas en los extremos del intervalo. Es decir, el límite de t que tiende a b por la izquierda de f de t menos f en a. Otra situación posible sería que la discontinuidad se encuentre en un punto interior del intervalo, digamos en un punto C. En dicho caso, vamos a calcular la integral desde a hasta b como la suma de dos integrales, desde a hasta c, el punto de la discontinuidad, más la integral desde c hasta b. Estas dos integrales nuevamente son integrales impropias, son las que hemos analizado en los dos casos anteriores. Entonces vamos a calcular dichas integrales como vimos en los casos anteriores. Este primer sumando es exactamente el caso anterior, entonces lo calculamos como la integral de, como el límite de t que tiende a c por la izquierda de la integral desde a hasta t de la función f de x. Y este otro sumando lo calculamos como el límite de s que tiende a c por la derecha de la integral de s hasta b. Si conocemos una primitiva de esta función, podemos calcular estos límites a través de esta diferencia de las primitivas evaluadas en los extremos del intervalo. Notemos que, a diferencia de la integral impropia de tipo 1, aquí los términos f de a y f de b no se cancelan, ya que la función está evaluada en diferentes puntos. Para finalizar, vamos a estudiar un par de ejemplos. La primera integral que vamos a calcular es la integral desde 0 hasta 2 de la función 1 sobre raíz de 2 menos x. La gráfica de esta función es la que vemos a continuación, y como vimos en la parte teórica, vamos a calcular esta integral a través del límite de t que tiende a 2 por la izquierda
de la integral desde 0 hasta t de 1 sobre raíz de 2 menos x. Si calculamos una primitiva de dicha función, es esta que tenemos a continuación, y la vamos a evaluar en los extremos del intervalo. Nos queda entonces calcular el límite de este primer sumando y sabemos que ese límite existe y es igual a 0, ya que la función raíz de 2 menos t es continua. Entonces, este límite nos queda igual a este sumando 2 por raíz de 2. Tenemos entonces que la integral converge y el área debajo de la curva es igual a 2 por raíz de 2. El próximo ejemplo que vamos a analizar va a ser la integral desde 1 hasta 3 de la función 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Notemos que esta función presenta una discontinuidad de tipo infinito en el intervalo 1, 3. Por lo tanto, estamos en presencia de una integral impropia de tipo 2. Vamos a dividir esta integral en la suma de dos integrales a través del punto donde presenta la discontinuidad de la función. Es decir, esta integral desde 1 hasta 3 la dividimos como la integral desde 1 hasta 2 de la función en cuestión, más la integral desde 2 hasta 3 de la función. Una gráfica de esta función es la que tenemos acá a continuación. Cada una de estas integrales impropias se calcula a través de un límite. El primer sumando se calcula con el límite de t que tiende a 2 por la izquierda de la integral desde 1 hasta t de la función en cuestión. El segundo sumando se calcula como el límite de s que tiende a 2 por la derecha de la integral desde s hasta 3 de dicha función. Si calculamos una primitiva de esta función, es la que vemos a continuación, y evaluamos en los extremos del intervalo, luego nos resta calcular el límite de esos sumas. En este caso, notamos que este primer límite tiende a infinito cuando t tiende a 2. Por lo tanto, este sumando tiende a infinito y vamos a decir que la integral diverge. Ya no es necesario calcular el límite de este otro sumando porque, como acabamos de decir, al ser uno de los dos sumandos infinito, ya la suma va a ser infinita. Es decir, en este caso la integral diverge. Eso es todo por ahora, nos vemos en próximos videos.